Bueno chicos, entonces vamos a tener lo siguiente. El día de hoy vamos a explorar varios elementos que son fundamentales dentro del motor. Espero que esto no funcione bien acá. Vamos a trabajar con la UI de Unity, ¿cierto? Esa UI que vamos a revisar, vamos a revisar los elementos como los... Esta cosa ahora no va a funcionar. Los diferentes paneles que nosotros tenemos disponibles, ¿ok? Dentro de esos diferentes paneles que tenemos nosotros disponibles en el motor tenemos el panel de jerarquía, tenemos el panel de juego, tenemos el panel de escena, tenemos el panel de proyectos, y cada uno de ellos tiene una función específica dentro del motor. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, tratando de hacer imágenes para que la cosa sea un poco más entendible, ya que no podemos tener abierto el motor. Entonces vamos a tratar de movernos como en esa área. Bien, nosotros cada vez que trabajamos sobre Unity en estas versiones contamos con una herramienta que se llama Unity Hub, ¿cierto? El Unity Hub básicamente cumple una función y es la de creación de proyectos, ¿sí? Creación de proyectos. Eso con este señor. Entonces, gracias a él nosotros podemos gestionar todos nuestros proyectos, podemos gestionar las licencias y podemos gestionar cada uno de los elementos que trabajan con Unity. ¿Qué necesitamos tener para iniciar con el Unity Hub? Lo primero, que tengamos buena conexión de internet, porque ahí no se ha abierto es porque no encuentra la licencia que estoy usando, que es la personal. Entonces él empieza a decir, bueno, pero que no hay conexión, yo no puedo verificar su licencia. Entonces voy a cambiar acá la conexión, para que no se nos demore tanto. Ahí está con conexión de la universidad. Espérenme a ver si puedo enlazarme acá por lo menos para el inicio. Acá está. Listo. Bien, entonces voy a tratar de hacer como lo más claro en esto, a ver cómo nos va. Voy a subir esto por acá, pegar esto acá. Listo. ¿Qué vamos a encontrar nosotros por acá? Nosotros vamos a encontrar en ese Unity Hub diferentes opciones, ¿cierto? Dentro de esas diferentes opciones vamos a tener hacia este lado una serie de opciones que nos van a permitir trabajar con cada una de las características que nos ofrece. La primera de ellas, proyectos, básicamente nos va a permitir visualizar esos proyectos recientes. Es muy importante tener en cuenta que la generación de proyectos pues va a depender también de las diferentes versiones que nosotros tenemos instaladas del motor, ¿okay? Aquí van a aparecer, yo creo que a lo máximo 10 proyectos recientes. Puede ser que aparezca más, puede ser que aparezca menos. Cuando ustedes se encuentren en su Unity Hub este símbolo de advertencia, posiblemente se debe a que ese juego fue hecho con una versión
que posiblemente yo no lo tengo instalado, entonces que tendría que instalarlo para corregir, o debo seleccionar una de las versiones recientes que tengo para poderlo abrir. Entonces es importante que todo eso lo tengamos en cuenta. Si, a lo mejor si quieres cierra la puerta, como para que no se filtre tanto el ruido de allá, gracias. Eso. Tenemos también nosotros por acá esta opción de instalaciones, y ahorita vamos a explorarla porque esa tiene unas opciones que valen la pena revisarla y entender también qué debemos hacer y qué paquetes debemos instalar para poder desarrollar. ¿Okay? Tenemos acá una opción de aprendizaje que nos ofrece el mismo Unity para que nosotros entremos y exploremos algunos tutoriales, algunas guías que nos van a permitir desarrollar microjuegos. ¿Okay? Y aquí tenemos el área de la comunidad. Entonces ahí vamos a encontrar un foro, un blog donde hay preguntas de ciertas cosas sobre el motor y la gente participa. Aquí tengo este mensaje. Normalmente Unity pues acostumbra a hacer actualizaciones de sus componentes y el Unity Hub no es la excepción. ¿Sí? Digamos que es una de las cosas que tiene como negativa Unity, es que vive actualizando constantemente, y eso es a veces muy harto porque si ustedes empiezan a desarrollar y al otro día dice actualización de la 2021 10.1.1, pero ¿cuál es la diferencia entre la 10.1.1 y si yo tengo la 10.1? No, que es que se corrigieron estos errores. Digamos que esa parte es como lo inestable que tiene el motor, y que uno diría, uy, no, pero ¿por qué no trabajamos en otro motor? Tenemos por acá esta opción de apertura. Esa opción de apertura pues nos va a facilitar que podamos seleccionar un proyecto que tenemos en nuestra unidad de disco en una carpeta determinada. Y por acá tenemos la opción de la creación de nuevos proyectos. Entonces cada una de esas opciones las vamos a ir revisando una a una para que las entendamos y quedemos pues completamente claros en la administración de los proyectos. ¿Okay? Vamos a ver esto por acá un poquitín. Ahora bien, voy a entrar a la parte de instalaciones. Instalaciones, ¿qué vamos a encontrar? En las instalaciones vamos a encontrar varias cosas. Dentro de esas varias cosas tenemos unas pestañas donde nos permite visualizar cuáles son esas versiones que tenemos disponibles, todas las versiones, incluyendo de la más reciente a la más antigua. Tenemos versiones oficiales. Las versiones oficiales, ellos les llaman aquellas que ya están probadas y ya están en su versión release, es decir, que no son betas ni alfa. Unity maneja un esquema de versionamiento que es la LTS. Esa LTS son versiones antiguas del motor a las cuales Unity todavía le da un soporte, ¿cierto? ¿Soporte en qué sentido? Que si de pronto le encuentran algún error, lo corrigen, le sacan una actualización, etc. En este momento la LTS está en la 2019 y en la 2020. Próximamente, cuando salga la versión 2022 del motor, pues ya no tendremos 2019 LTS, sino tendremos 2020 y 2021. ¿Sí? Entonces ellos van haciendo esas actualizaciones en la medida que van sacando las nuevas versiones. Aquí tenemos una pestaña de pre-lanzamientos. Ahí es donde podemos llegar a encontrar si hay versiones beta, alfa de una nueva versión del motor. ¿Okay? Digamos que pues a veces uno quisiera y vamos a probar qué tiene de nuevo, pero digamos que no son como tan confiables en el sentido de que se crashean mucho, sobre todo que hay fallas a mí me pasó que instalé la 2021.1 cuando salió,
cuando traté de hacer una interfaz gráfica, el paquete de creación de interfaces no servía para nada. Entonces, al otro día sacaron la actualización, donde corregían ese problema. Entonces, es harto porque le toca a uno ponerse a desinstalar y volver a reinstalar. Entonces, por lo general, una buena práctica es esperar por lo menos que salgan unas 3 o 4 versiones. ¿Sí? No tratar de montar la primera que uno vea, porque igual va a traer fallas. Y cuando ustedes empiecen un desarrollo, siempre traten de mantenerse en la versión con la que iniciaron ese desarrollo. No cambien una versión a la mitad de un desarrollo porque les va a ir muy mal. ¿Por qué les va a ir muy mal? Porque, por ejemplo, en esas actualizaciones Unity puede cambiar un shader de materiales, puede cambiar algunos parámetros de los materiales. Entonces, la 2020 puede tener unos argumentos y la 2021 otros, y cuando ustedes abren los materiales están totalmente dañados. Entonces hay que volver a reajustar y cuadrar todo. Hay que revisar código porque hay veces que quitan funciones, entonces empiezan a salir errores de código. Y si ustedes descargaron, no sé, un plugin que les permitía hacer algo que ustedes dijeron, no, pago los $2 porque me ahorra las 2 horas de trabajo, bueno, listo. Pero si es para la versión 2020 y usan la 2021, de una vez el plugin se explota y ya no les sirve. Entonces, son todas esas cosas que nos hacen pensar, digamos, al momento de poder generar o cambiarnos de una versión a otra. Voy a entrar aquí a las versiones oficiales. Voy a tratar de instalar una de estas que tenga, no sé, espérenme un segundito. Acá. ¿Sí? No se preocupe que esta semana no los estreso con la asistencia, ya la otra semana sí, porque no he bajado las listas oficiales de la plataforma. Pues yo pensaría quedarnos con la 2020 a la 2021. Yo quería más 2021. ¿Sí? ¿Cuál? La 2020. El semestre pasado en videojuegos usamos la 2020. Yo creo que tuvieron que usar la 2020. Pues hay diferencias también en cuanto a lo que el profe haga y lo que ustedes puedan hacer acá. Porque qué tal que yo use la 2021 y de pronto tenga algún elemento nuevo y yo lo estoy usando y usted, profe, ¿y eso cómo se hace acá? No se puede hacer porque es que eso va en la actualización de la 2021. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de usar la 2021. Obviamente hay que mirar nuestro laboratorio a ver si nos lo habilitan para nuestras cosas. Esperemos que sea así. Les voy a contar cómo es el proceso de la instalación. Me voy a ir a la versión 2021.2.10, que es la reciente. Voy a instalarla. No sé, espero que mi celular aguante con la instalación de eso. Vamos a revisar algunos aspectos a tener en cuenta al momento de hacer la instalación. ¿Qué queremos desarrollar? ¿Hacia dónde queremos evolucionar? Es muy importante que hagamos este proceso desde el inicio, porque hay ocasiones que si instalamos los módulos después, pues no es que no nos vaya a servir, sino que a veces pues se puede desajustar alguna configuración que tengamos en el editor, etc. Entonces por eso uno siempre trata de proyectarse hacia qué voy a desarrollar y cómo lo voy a desarrollar. Indiscutiblemente necesitamos el Visual Studio, ¿sí?, para codificar. Hoy hay muchos otros editores, muchos IDEs, incluso yo puedo utilizar el Code dentro de Unity, pero pues digamos que no funciona muy bien. Hay otro editor que es el Rider, que me parece bastante interesante, tiene muy buenas funciones para Unity. Lo que sucede es que ese es pago, pero como les decía, ustedes pueden entrar a la página oficial y piden su licencia académica.
les pide el correo institucional, ustedes dan su correo institucional y dice, listo, mire, vea, entre con este enlace para que lo active y ya dice, usted tiene una licencia activa por un año para que la use a nivel académico y lo puede usar. Lo único es que acá no lo podemos instalar, pues voy a tratar de hacer la gestión a ver si hacemos la instalación de ese rider, que me parecería interesante trabajar. Importantísimo, Android Studio, ¿cierto? La parte de soporte de Android. Profe, pero si vamos a hacer esto, posiblemente en la clase sí. Yo les dije que vamos a tocar tópicos de realidad aumentada, pero vamos a trabajar sobre los móviles. Espero que todos puedan traer su dispositivo y hacer pruebas con su dispositivo cuando trabajemos la parte de realidad aumentada. Tenemos dos posibles opciones acá, del SDK y el OpenJDK. ¿Esto en qué influye para nuestro motor, para nuestro trabajo? En versiones anteriores del motor había muchos problemas con esto, sobre todo con el versionamiento que teníamos con el SDK y con Unity. A veces Unity no era compatible con versiones muy altas del SDK, entonces le tocaba a uno tratar de compilar a una versión más baja del APK para poderlo hacer. Unity que dijo, bueno, les vamos a proporcionar un SDK y un JDK personalizado para el motor para que no tengan problemas de exportación y que todo fluya. Pero realmente, pues, en mi caso yo siempre instalo Android Studio, instalo los SDK, sobre todo cuando nos enfrentamos al tema de firmar el APK. Cuando nosotros necesitamos firmar ese APK para subir el juego al Play Store, pues ni modo que hacerlo, porque necesitamos utilizar las utilidades de Android Studio para hacerlo. Anteriormente yo firmaba el APK desde Unity. En estas versiones pide utilizar, a no ser que hayan cambiado nuevamente y se pueda firmar desde Unity. Eso lo vamos a mirar cuando estemos trabajando. Si quiero soporte para iOS, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo crear una aplicación en Windows para iOS. Sí, yo lo puedo hacer. Pero para poder crear el instalador de iOS, pues así necesito tener un Mac, obligatoriamente, porque nos pide el Xcode, nos pide una serie de cosas de configuración muy similar al Android Studio. En este caso no lo voy a activar. Si voy a hacer desarrollos para televisores con iOS, también lo puedo hacer. Si quiero tener soporte para el desarrollo bajo Linux, lo activo. Si no, pues lo omito. Voy a saltar esto. Si quiero tener soporte para Mac, lo mismo. Es decir, puedo tener un desarrollo en Windows y irme para Mac, y no me va a costar muchísimo trabajo hacerlo. Si quiero trabajar con WebGL, en WebGL pues es una de las grandes ventajas que tiene el motor Unreal, la versión, hasta la versión 4.2.13 creo, o la 12, me soportaba la exportación a la web. No sé por qué lo habrán quitado, lástima, porque pues, digamos que era una de las cosas que podría entrar uno en detalle a llamarle la atención trabajar con Unreal, ¿no? Unity es muy llamativo porque pues, le permite a usted desarrollar en un solo lenguaje y exportar a múltiples plataformas sin usted preocuparse que necesiten actualizar el código, etc. Entonces, aquí tenemos soporte para Windows. Pues, obviamente necesito exportar mi juego para Windows. ¿Sí? Y acá, si quiero instalar la documentación, la dejo para que me muestre de pronto por ahí alguna que otra ayuda. Eso, digamos que la documentación la podemos obtener desde la misma página oficial. Es importante conocer la página oficial de la documentación, porque de ahí nos vamos a pegar mucho, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar demasiado código que nos va a ayudar a entender y a agilizar un poco el proceso. ¿Listo? ¿Qué digo continuar?
Me dice, acepta las condiciones, digo, instalar, y listo. Él empieza ahí a hacer el proceso de descarga. Pues no sé cómo andamos acá de descarga de mi dispositivo móvil, esperemos que sea lo más aceptable posible, pero yo puedo dejar esta descarga ahí y empezar a trabajar en el motor. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Bueno, ya empezó. Dejémoslo ahí, esperemos que no se suspenda. Si se suspende, pues qué carajos. Dice en progreso. Listo, eso está bien. Mientras que se instala, pues vamos a ver la siguiente cosa, que es la parte de administración de licencias. Unity, dentro de su esquema de licenciamiento, tiene 3 tipos de licencia: personal, empresarial y educativa. Si ustedes son estudiantes y no quieren, uno se somete a la educativa, y en la educativa pues nos dan la posibilidad de usar el motor. Lo que sucede es que si queremos vender el juego, no lo podemos hacer con una licencia educativa. ¿Okay? Está la personal. Esa personal es para desarrolladores indie, es decir, aquellos usuarios que tienen un estudio pequeño, o de pronto nosotros que somos desarrolladores muy casuales hicimos nuestro juego y queremos probar nuestra suerte como desarrolladores y publicar en las plataformas, lo podemos hacer. La condición que nos pone Unity es una, y es que si ganamos de $100,000 para arriba con ese juego, tenemos que comprar la licencia de Unity Pro. Bueno, si yo gané $100,000, ¿cómo no le voy a dar $1,800 a la licencia de Unity, no? Pues, a no ser que haga unos triquiñeros para comprar los $100,000, ¿no? Eso ya es otro plan. Pero eso hay un seguimiento detrás de todo, ¿no? Digamos que tampoco es que yo digo, uy, no, pues le miento a Unity, no, pues de una u otra manera se sabe que se está usando la licencia. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos, entonces por acá, dice licencias. A mí me dice, oiga, mire, usted tiene una licencia activa desde el 2017, desde el 19 de diciembre. Cada vez que uno solicita actualización de la licencia, pues le van cambiando la fecha. Realmente yo uso la licencia personal como desde la versión 3. ¿Qué sucedía antes con Unity? Unity en la versión 2 nos decía, use el motor, pero si quiere usted exportar para móvil, tiene que pagar la licencia. Que si usted quiere hacer eso, tiene que pagar por la licencia. Entonces, al final la gente pues hacía el pirata Morgan, ¿no? Buscaba por ahí un activador y ya. Y estaba la competencia de Unreal, que Unreal sí le dice a usted, coja mi hijo el motor, haga lo que quiera, publique, y si tiene ganancias superiores a tanto, nos paga un aporte de tantos dólares. Y Unity después dijo, no, pues yo les libero ya todo el motor para que trabajen y podamos ser competitivos. Y eso fue lo que hicieron. Ya tenemos a disposición nuestra todas las opciones del motor sin ninguna restricción. Y eso nos va a permitir que podamos desarrollar buenos juegos y seamos más competitivos. Cuando ustedes hagan la instalación, bueno, los que ya lo hicieron conocen el proceso, y los que no, normalmente se descarga desde la página oficial de Unity. Por acá lo miramos, a ver. Vamos a entrar por acá mientras se va descargando.
la página de Unity. Vamos a ver. Yo no entiendo qué le está pasando a esta página. O sea, si es el navegador o es la página de Unity, porque ahora tampoco me dejaba abrirla ya en la... A ver. Bueno, aquí parece ser que se mantuvo. Entonces, miremos que aquí están los tipos de licenciamiento. Individual, para equipos de trabajo, ¿sí? Para la parte industrial, es decir, si yo quiero hacer aplicaciones orientadas hacia automotriz, ingeniería, pues dice $2.500 por año. Bueno, pues no sé, en cuanto al desarrollo puede ser un valor pequeño. Hola, buenos días. Con respecto a, ¿sí? Tenemos la versión estudiante, ¿cierto? Y esa versión estudiante es la que les hablaba. Ustedes pueden coger, activarla con su correo electrónico institucional, etcétera. Tenemos la versión personal, la cual pues ustedes pueden simplemente activarla con un correo electrónico de ustedes o creando una cuenta del motor. Las restricciones pues son muy claras. Le dice renueve o pague siempre y cuando, o use siempre y cuando sus ingresos sean menores a 100.000. Entonces tenemos muchas opciones acá, ¿ok? Entonces aquí ya uno ingresa a Get Started y acá pues ya sigue los pasos. Dice descargue para Windows y simplemente le va a descargar el instalador del Unity Hub y allá ustedes empiezan a gestionar. Incluso durante el proceso de la instalación podemos crear la cuenta, ¿sí? Se puede hacer todo al mismo tiempo. Bien, ¿qué tenemos por acá? La apariencia, ¿cierto? Dice, yo quiero que se oculte la ventana cuando el editor se abra. Muchas personas les gusta dejarlo abierto. Realmente pues, a no ser que usted tenga varias pantallas y ponga el Unity en un lado y una pantalla en el otro y así sucesivamente. Ah, se apagó. Ay, Dios. Un segundito. A ver. Ok, vamos a utilizar los proyectos. Vamos acá, cerramos todo esto. Bien, vamos a revisar cuál es la diferencia que tenemos entre las diferentes versiones del motor. Vamos a ver qué pasa si quiero crear un juego en la 2020, qué pasa si quiero crear un juego en la 2021, qué pasa si quiero crear un juego, no sé si tenga la 2019. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre cada una de esas versiones? Voy a decirle por acá en proyectos, yo voy a decir nuevo proyecto.
En nuevo proyecto yo puedo seleccionar qué versión de Unity quiero utilizar. En este caso tengo la 2020 y la 2021, ¿sí? No tengo más. Yo puedo escoger cualquiera de estas. Puedo decirle, venga, yo quiero trabajar sobre la 2021.28. Entonces ahí me va a decir, oiga, mire, usted tiene disponible estas plantillas. Por lo general el motor nos va a permitir crear proyectos a nivel de core o a nivel de ejemplo. Cuando estamos hablando de proyectos a nivel de core, es básicamente él nos crea el proyecto con las librerías y los recursos necesarios para trabajar. Cuando creamos un proyecto en Unity basado en un ejemplo, pues él básicamente lo que va a hacer es decirnos, listo, mire, está su proyecto con librerías, con todo lo que necesita, pero adicionalmente le monto un ejemplo. ¿Qué sucede? Pues ese ejemplo consume un espacio, nos va a representar de pronto al momento de exportar el juego, así no lo usemos, esos recursos nos representan capacidad de almacenamiento, etc. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que queremos hacer. En este caso, esta plantilla de la versión 2021.1.2.8 F1 me está diciendo, mire, usted puede crear un 2D, puede crear un 3D, o puede crear un 3D con ejemplo basado en HDRP, o puede crear un 3D con una escena de ejemplo basado en URP. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? Bueno, básicamente diferencias existen posiblemente en estos que dice 3D. Cuando trabajamos a nivel de 3D, le estamos diciendo a Unity o al asistente de creación de proyectos, le estamos diciendo, oiga, crees el proyecto, monte lo básico que me permita a mí trabajar con 3D, luces, etc. El resto yo lo configuro manualmente. ¿Qué es el resto? Que si quiero hacer postprocesamiento de imágenes, que si quiero llevar a cabo un live mapping, que si quiero incorporar elementos externos como el URP o el HDRP, lo configuro manualmente. Pero si quiero desarrollar un juego de alta calidad, es decir, esos juegos llamados AAA, es decir, uno super alta definición, con hiperrealismo, con unos efectos de shaders, mejor dicho, los Plus Ultra, que le van a quitar el puesto a Fortnite. Listo, entonces HDRP, esta sigla es render de alta definición, ¿cierto? URP, bueno, y HDRP está orientado para consolas y para PC. Nunca vayan a desarrollar un juego HDRP para móvil, explotan el móvil, ¿okay? De una vez, apenas lo instalan, se va recalentando ese dispositivo y posiblemente se dañe. URP es el Render Pipeline, es universal Render Pipeline. Básicamente es lo que nos va a permitir es tener juegos de media calidad, pero que sean soportados en PC, consola, móviles y web. ¿Ok? Entonces tengan muy bien presente esto, por favor, porque pueden surgir muchas preguntas a raíz de todos esos comentarios que estamos haciendo. Tenemos el core de VR. Ese core de VR pues, nos va a facilitar la vida en el sentido de que vamos a poder trabajar con gafas de realidad virtual en proyectos muy específicos, e incluso nos va a permitir trabajar con realidad aumentada. Pero ¿qué pasa si cambio, por ejemplo, una versión 2020? Ya tenemos unas plantillas adicionales. Esas plantillas adicionales nos van a permitir
trabajos específicos. ¿Ok? Trabajos específicos. ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener igual el corte 2D, vamos a tener el corte 3D, pero si ustedes se dan cuenta, tenemos el UFP y el HDP como ejemplo. Y vamos a encontrar una plantilla adicional que nos va a permitir trabajar con una configuración lista para controlador de tercera persona, para controlador de primera persona. De igual manera vamos a poder trabajar con guía, ¿cierto? Vamos a poder trabajar con guía y el resto de componentes. Realmente, pues en este momento, el interés nuestro va a ser trabajar con 3D. Si voy a trabajar con una versión 2021.6, fíjense que me aparece una serie de plantillas adicionales. Esa serie de plantillas adicionales aparecen dos. Fíjense que aparece URP y HDP Core. La diferencia es que vamos a tener disponible todo el render Pipeline de alta definición y de definición universal, pero sin un ejemplo. Que esto es bastante interesante, ¿por qué? Porque anteriormente, si yo quería tener una preconfiguración de HDP o de URP, tenía que apelar a tener una escena de ejemplo, y eso pues iba a requerir un poco más de espacio en mi juego, y digamos de una manera u otra, pues tendría que empezar a utilizar esos recursos. Por ahora nosotros nos vamos a enfocar específicamente en este sistema. Para el 3D no nos va a interesar el ULP por ahora. Más adelante vamos a hacer ejercicios con ULP. Vamos a ver post-processing y cómo se crea ese post-processing. Es importante tener en cuenta dónde vamos a crear nuestro proyecto. ¿Cuál es la carpeta que vamos a utilizar para almacenar los proyectos? En este caso, pues, me voy a ir con la 2021 y voy a dejar ese nombre por defecto. Lo que interesa ahora es verificar cada uno de los paneles que tenemos nosotros disponibles dentro del motor. ¿Qué función tiene cada uno de ellos? ¿Cuáles son las principales características? Esto se abre ahí. ¿De qué depende? Depende pues, la creación del proyecto, depende de las días, depende de las diferentes herramientas que nosotros vayamos a configurar, etc.
Y también depende de que si el portátil está conectado o no a la corriente. Porque ustedes bien saben, cuando los computadores, especialmente los portátiles, no están conectados a la fuente de poder, pues el recurso también se limita. En este caso, uno está diciendo, usted tiene una versión 1, está diciendo que hay una nueva versión de la 2021. Realmente en este caso no me va a interesar hacer la actualización de la Entonces, este señor es el editor. El editor es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para construir los niveles de juego, construir los comportamientos, administrar los recursos, gestionar todo lo referente a los plugins que necesitemos del motor, etc. El editor está compuesto por una serie de paneles y cada panel tiene un funcionamiento específico a la hora de trabajar. Entonces, tenemos por aquí el primer panel, que es el panel de jerarquía. Básicamente el panel de jerarquía va a contener todos los elementos que son propios de nivel de juego. Esos elementos que son propios del nivel de juego son denominados game objects. Esos game objects básicamente son los componentes que nos van a facilitar la tarea de diseñar el nivel. Un game object puede ser una cámara, una luz, un objeto 3D, prefabricado, etc. Vamos a encontrar en la parte central, unos paneles, que es el panel de escena y el panel de juego. En el panel de escena y en el panel de juego vamos a poder llevar ciertas tareas específicas. En el panel de escena voy a poder construir el nivel de juego, voy a poder aplicar los cambios necesarios al nivel de juego. En el panel de juego voy a poder tener un preview de la ejecución del juego. Es muy común utilizar este preview ¿para qué? Para poder ver los comportamientos, para hacer análisis de cada uno de los behaviors que hemos creado dentro del motor, a ver si están dando los resultados que necesitamos. Tenemos por acá en esta parte central 3 comandos bastante sencillos y básicos dentro del motor. Esos comandos nos van a permitir, el número 1 es el de play, para poder ejecutar nuestro juego y poderlo visualizar en el panel de juego. El segundo nos va a permitir pausar la ejecución del juego para poder revisar alguna respuesta, algunos valores de nuestros comportamientos. Y el último botón se utiliza normalmente para efectuar tareas de traseo. Cuando
hablamos de hacer verificación o depuración, me van a ayudar a que nosotros podamos llevar a cabo depuración en el código. Es muy común que nosotros tengamos puntos de ruptura en el juego, y esos puntos de ruptura me van a ayudar a validar si estamos obteniendo las respuestas en el código. Tenemos una serie de botones en la parte inferior, y esos botones nos van a permitir optimizar tanto en el diseño como en la ejecución. Si vemos que nuestro nivel de juego es bastante complejo, bastante pesado, contiene muchísimos elementos que, digamos, hacen que nuestra máquina se vuelva lenta, pues podemos desactivarlos. ¿Okay? Elementos como luces, elementos como sombras, elementos como efectos de materiales, entonces podemos desactivarlos para que el motor no lo revise en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución. También tenemos por acá este pequeño panel que me va a permitir básicamente tener control sobre las propiedades de cada enoide. Es el panel de inspección o el inspector, el cual nos va a permitir pues verificar algunos atributos y propiedades que tienen los enoides. Normalmente los enoides están conformados por componentes, y esos componentes a su vez están conformados por atributos o propiedades. Un componente típico y común en todos los enoides es el de transformación, el transform. Ese transform básicamente nos va a permitir realizar tres tareas específicas: mover, rotar y escalar. Cada uno de esos atributos de mover, rotar y escalar están basados en un concepto de vector 3 que más adelante lo veremos. Aquí en la parte inferior tenemos otros dos paneles que son muy importantes. Esos paneles me van a permitir gestionar assets dentro de mi proyecto. Cuando estamos hablando de los assets, estamos hablando de modelos 3D, estamos hablando de sonidos, estamos hablando de texturas, estamos hablando de scripts, estamos hablando de prefabricados, estamos hablando de una serie de elementos que nos van a ayudar a construir nuestros niveles de juego. Recuerden que los elementos que están en el panel de jerarquía son enoides. Los elementos que están en el panel de proyectos son conocidos como los assets. También vamos a encontrar el panel de consola. El panel de consola es muy importante a la hora de ejecutar. ¿Por qué? Porque en ese panel de consola nosotros vamos a poder verificar y validar, ¿cierto?, cuáles son las respuestas que obtenemos en un determinado momento. En un determinado momento, ¿qué es? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si el jugador está siendo tocado por una bala, o de pronto si entra en una zona de daño, entonces si el daño que se le está aplicando es el que nosotros consideramos, o está haciendo un daño mucho más alto del que esperamos. ¿Okay? Entonces es muy importante que tengan en cuenta estos paneles.
En la parte superior, nosotros contamos con un menú principal. Ese menú principal tiene una serie de opciones. Vamos a ir revisando cada una de esas opciones en la medida que vamos trabajando con el motor. Vamos a explorar la primera opción, que es la del archivo file, para entender un poco cómo podemos gestionar las escenas y cómo podemos gestionar nuestro proyecto para ser compilado a las diferentes plataformas, y vamos a revisar un poco cuáles son las plataformas que están soportadas. Entonces, tenemos varias opciones que nos van a permitir trabajar sobre nuestro juego. Podemos crear desde nuevas escenas, podemos abrir escenas, podemos abrir proyectos, podemos crear nuevos proyectos, pero realmente la opción más importante de todas es la de New Settings. Este señor es al final que nos va a permitir configurar sobre qué plataforma vamos a desarrollar. Tenemos plataformas Windows, tenemos plataforma Mac, tenemos plataforma Android, tenemos plataforma web, tenemos plataforma de Windows, y más abajo, si yo bajando, posiblemente veremos otro tipo de plataformas. Es muy importante tener en cuenta que las demás plataformas corresponden a consolas. Tenemos PlayStation 4, tenemos PlayStation 5, tenemos para tvOS y tenemos para iOS. ¿Por qué aparecen desactivadas? Porque no tengo cargados los módulos. ¿Okay? No tengo cargados los módulos. En el caso de las consolas, de juego, como PlayStation 4 y 5 y Xbox, nosotros necesitamos tener autorización de PlayStation, Sony, Microsoft para poder desarrollar la red. El tema para desarrollar con consolas pues es bastante complejo, porque básicamente ustedes le entregan un kit de desarrollador para la consola. Normalmente ustedes entran a la página PlayStation y ustedes como empresas o como desarrolladores independientes les interesa hacer esto y esto, y ellos analizan su solicitud, y si su solicitud es aprobada simplemente le dicen bueno, listo, le vamos a otorgar el kit, los permisos de desarrollo, pero entonces usted solamente puede desarrollar para PlayStation, no puede ser para Xbox. Entonces, pues ahí sí ya hay varias cosas que se deben tener en cuenta. En la parte principal, nosotros vamos a encontrar un constructor de escenas. En el set view de escenas vamos a poder colocar todas las escenas que deseamos que formen parte de ese compilado al momento de exportar nuestro juego. Es muy importante tener en cuenta que el orden en el que yo coloque las escenas es el orden de ejecución. O no significa que yo no pueda ejecutar una sexta escena desde la segunda. Es simplemente un orden al momento de crear nuestro paquete de si yo deseo cambiar mi desarrollo, en este caso, para Android, simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar la plataforma, y aquí en la parte inferior tengo que darle la opción que haga el switch. Es importante que este cambio de plataforma
tratemos de hacerlo con el proyecto totalmente vacío. Y si mi objetivo es desarrollar un juego que sea soportado para Android, para iOS, debemos asegurarnos de que los elementos o componentes que estemos usando deben ser compatibles para los tres sistemas que voy a emplear. Al momento de codificar, también debemos ser muy claros cuál es el código que se va a utilizar para Android, cuál es el código que se va a utilizar para iOS, cuál es el código que voy a utilizar para la plataforma Windows y cuál es el código que voy a utilizar para la plataforma Mac OS. Eso lo podemos hacer desde el código. Unity nos da la posibilidad, tenemos unos bloques de especificación de plataforma, entonces dependiendo de esa condición, él va a ejecutar el código. Entonces, son cosas que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar. En este momento, pues, ya tenemos por acá el cambio que se hizo hacia Android. Pero bueno, digamos aquí podemos encontrar muchas opciones que nos van a servir a nosotros para exportar para Android. Normalmente siempre se acostumbra a realizar las preferencias, ¿cierto? Por aquí hay una opción que dice Player Settings y se abre otra ventanita donde nosotros podemos configurar los parámetros que necesitemos para que nuestro juego sea exportado hacia Android. ¿Qué tenemos disponible? Aquí tenemos disponible varias opciones. Aquí en la parte superior podemos especificar número 1, el nombre de la compañía que está produciendo, desarrollando el juego. Podemos colocar cuál es la versión, cuál es el nombre de nuestro juego. También tenemos dos casillas que son bastante interesantes y nos van a permitir especificar el icono, ¿cierto? Y también podemos especificar un cursor y así lo queremos. Ese icono pues hace referencia a que cuando se instala nuestro juego en el dispositivo móvil, pues va a salir esa imagen y los usuarios puedan identificar el juego. Tenemos otra serie de opciones, las cuales pues, nos van a ayudar a optimizar en gran medida nuestro juego. Por ejemplo, icono. Yo puedo utilizar iconos adaptativos. Ustedes saben, en la parte de desarrollo móvil, yo puedo tener diferentes tamaños y acá los puedo especificar, ¿sí? Pero bueno, eso ya es entrando más a fondo en el tema de configuración gráfica. La resolución, yo puedo especificar ese juego como lo quiero exportar, si lo quiero trabajar horizontal, vertical, si quiero que se ajuste a la rotación del dispositivo. Todo eso lo podemos hacer. Incluso aquí podemos seleccionar la versión del sistema operativo que quiero, cuál es la versión más alta, cuál es la versión más baja que quiero usar y demás. En este caso voy a cerrar esta ventana y voy a de nuevo a cambiarle a Windows, que no me interesa por ahora, trabajar sobre Android.
acá ya terminó de hacer el proceso de descarga y de instalación de la versión de Unity. Estaba pidiendo confirmación de usuario. Bueno. Bien. Nos vamos a encontrar también dentro de la UI, vamos a encontrar el Gizmo. El Gizmo es un componente muy importante dentro de la construcción de niveles, porque gracias al Gizmo nosotros nos vamos a poder ubicar en el plano 3D. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder visualizar la cámara en vista superior, vista inferior, vista izquierda, derecha. Incluso vamos a poder cambiar una vista respectiva a una vista isométrica. Cuando estamos hablando de una vista perspectiva, es aquella donde nosotros podemos tener una característica que es un punto de fuga de proyección. La isométrica es una vista totalmente plana, sin ningún tipo de profundidad. También vamos a encontrar unos botones de comando. Las versiones anteriores de Unity, este señor está ubicado por acá. Digamos que son los cambios muy relevantes que hacen dentro de la UI. Acá tenemos una manito, que ahorita empezamos a mirar qué hace cada una de ellas. Esa manito se utiliza para hacer paneo, ¿cierto? Para movernos dentro del área del viewport de la escena. Hace que tengamos una escena pues, bastante buena. Tenemos el segundo comando que nos va a permitir básicamente activar el comando de movimiento. Ese comando de movimiento se aplica específicamente a los game objects que se encuentran dentro del panel de escena. Comando de rotación. Ese comando de rotación pues es muy claro, simplemente nos va a permitir rotar un objeto que se encuentra dentro del modelo dentro del diseñador de niveles. El siguiente es el comando de escalado. Ese comando de escalado pues básicamente me va a permitir que nosotros podamos cambiar de tamaño los objetos que se encuentran dentro de la escena. Unity maneja un sistema de unidad métrica. Una unidad para Unity representa 1 metro en el espacio real. Existe muchísimo cuidado cuando traten de escalar los objetos, porque si escalan un objeto a 5 unidades, básicamente están diciendo la Unity que ese objeto tiene 5 metros. ¿Okay? Es muy importante, ¿por qué? Porque pues, obviamente hay que trabajar la parte de la proporción entre cada uno de los objetos, y eso es lo que vamos a aprender también con Blender, cómo trabajamos esa parte de proporciones. Estos dos últimos elementos son muy usados específicamente en la parte de la UI en 2D, cuando trabajamos sprites y demás elementos. ¿Okay? Bueno, listo, ya hablé como hora y pico, no sé qué preguntas tengo con respecto a lo que les he comentado sobre el editor. Antes de empezar ya a movernos dentro del entorno, explicar cómo contamos cada uno de los elementos, cómo asignamos las unidades y demás. ¿No? Vamos a comenzar a trabajar un poco con cada uno de los elementos iniciales. En este caso,
cámara principal y la luz direccional. Por defecto, todas las escenas en el motor van a tener una cámara principal. Básicamente la cámara principal van a ser nuestros ojos dentro del espejo. Gracias a la cámara nosotros vamos a poder visualizar cada uno de los elementos que están dentro del video. Vamos a revisar las propiedades comunes que tenemos dentro de esa cámara. Entonces, digámonos que apenas selecciono la cámara, automáticamente nos aparece una imagen, unas flechas que hacen referencia al disco, donde cada una de esas flechas está identificada por un color. Por lo general, ese color es un estándar que se maneja en PC. El color verde siempre me va a representar el eje Y. El color rojo va a representar el eje X. Es decir, si quiero moverme izquierda a derecha, vamos por el eje X. Es decir, lo que rojo. Si quiero moverme hacia adelante o hacia atrás, pues debo hacerlo a través del eje Z, que es la flecha azul. Es muy importante que cuando nosotros estemos ubicando los objetos dentro de nuestra escena estén muy bien referenciados en estos ejes. ¿Por qué les digo esto? Que suele suceder que insertamos un objeto y ese objeto tiene los ejes invertidos. ¿Y qué va a suceder con el motor? En el motor, cuando utilicemos el input, si queramos mover el objeto hacia adelante o hacia atrás y si está invertido, pues no va a funcionar bien. Si yo quiero mover hacia adelante o hacia atrás y el X7 está apuntando hacia otro lado, o ustedes rotaron el objeto y lo ubicaron mal, pues ahí de una vez vamos a tener efectos no deseados. Entonces es muy importante que cuando incorporen los objetos al motor, pues tengamos en cuenta el posicionamiento. Si ustedes se dieron cuenta, automáticamente salieron todas las propiedades de la cámara. Esas propiedades son muy importantes que las tengan en cuenta, porque al final nos van a servir para poder optimizar la visualización de nuestro juego. Tenemos el componente transform. Ya les comenté para qué sirve. Realmente el componente transform aquí no sirve el escalado. No puedo decir que voy a agrandar la cámara para ver más, porque es totalmente falso. ¿Okay? Podemos rotar la cámara y podemos moverla. Tenemos el componente de cámara, que es importante. Ese componente de cámara nos va a permitir tener un control sobre cómo queremos visualizar la escena en un momento dado. ¿Sí? En un momento dado. Tenemos una primera opción, que es la opción de clear flags. Estos flags son destellos. No sé, les ha pasado que si miran hacia el sol o hacia una luz, les alcanzan a ver como un flag que es un destello que puede producir el efecto del lente del ojo. Pues esos son los famosos flags. Background es el color de fondo que quiero ver por defecto. Si yo quiero ver un color o no quiero ver un color de fondo. En este caso, me está diciendo que tome el Skybox acá como clear flags, como el clear flag. Quiere decir que si mi Skybox es azul, entonces mi escena se va a tornar un poco azulada. Entonces, eso también influye
en la decisión si yo quiero que la cámara asuma o herede esas propiedades. El Cooling Max. Esta es una propiedad bastante interesante, que es una máscara de visualización. Esa máscara de visualización yo puedo decirle o indicarle a la cámara qué capa deseo visualizar al momento de estar ejecutando este juego, o qué capa no deseo visualizar. Este Cooling Max es muy utilizado en un proceso de optimización que se llama el occlusion. Eso lo veremos más adelante. El occlusion cooling. El occlusion cooling es una técnica que nosotros vamos a emplear para que nuestros drop calls en nuestro juego sean mínimos y poder optimizar los FPS de ejecución. Porque nosotros, como desarrolladores, debemos estar pendientes de los FPS. Si lo hacen cuando juegan, dicen, uy, es que mi juego está con 10, con 15 FPS y eso se ve horrible. Hay mucha latencia, hay mucho no sé qué. Entonces aquí también tenemos que asegurarnos que esos FPS sean nosotros. Normalmente cuando ustedes les piden desarrollar un juego, le van a poner como requisito principal el juego debe correr a 60 FPS. Eso se lo decimos. Pero teniendo tanta variedad de computadores, ¿cómo uno plantea esto? No, lo que pasa es que ¿en qué radican también los FPS? En la cantidad de polígonos que la cámara esté viendo. Entonces, la cantidad de polígonos se reflejan en los drop calls. Si yo tengo demasiados drop calls viendo, entonces los FPS se pueden caer. ¿Qué otra cosa puede afectar los FPS? Por ejemplo, las sombras. Las sombras son un enemigo terrible para los FPS, sobre todo lo que usted dice. Si yo no tengo una tarjeta gráfica ahora que sea óptima para tener sombras y tener una calidad óptima del juego, no voy a poder hacer nada. Todo se va a ir al piso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que revisar también. La proyección, básicamente ahí yo puedo utilizar una proyección perspectiva o ortográfica. Cuando yo digo perspectiva es que voy a poder ver profundidad. Ortográfica, pues básicamente voy a poder visualizar todo sin ninguna profundidad. FOV, ese es el campo de visualización. ¿Sobre qué está el campo de visualización? Y este es lo que está sobre el vertical. Tenemos la otra opción que dice el campo de profundidad, o sea, cuál es la distancia hasta donde va a alcanzar a ver la cámara. Eso es muy importante porque la utilización va muy agarrada a ese campo de profundidad. Si yo coloco un campo de profundidad muy largo, posiblemente la cámara va a ver más allá de lo que necesito que vea. Entonces siempre hay que tener un campo de profundidad adecuado. Tampoco podemos llegar a colocar un campo de profundidad muy corto, porque puede suceder que ustedes van caminando por el escenario y empiezan a aparecer los edificios. ¿Y cómo así? Si estaban ahí, es porque el campo de profundidad lo están dejando muy corto. Entonces hay que tener en cuenta la configuración de ese campo de profundidad. Si queremos tener física sobre la cámara, lo podemos activar, nos va a dar una serie de opciones. Los planos de acercamiento, cerca y lejos, también tienen que ver muchísimo con el espacio que yo voy a ver. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca? Todo ello. ¿De qué rango puedo estar? ¿Listos? Bien. Tenemos, a ver, ese viewport
básicamente es el área visible. Normalmente uno lo puede llegar a modificar. Cuando, por ejemplo, usted diga, profe, ¿cómo hago para generar un sistema de radar en el nivel? Donde yo ubique el personaje, donde se vean rojos los enemigos, y pueda saber dónde están los enemigos. Entonces, uno puede insertar otra cámara, y a esa cámara le puede modificar el tipo para que se vea pequeña o se vea más grande. O también se puede dar el caso que ustedes digan, voy a hacer un juego multijugador en pantalla dividida. ¿Sí? Se puede dar también. Entonces, ustedes tienen dos cámaras, una cámara para el jugador A y otra cámara para el jugador B. Lo que hacen es dividir la pantalla en dos con el grupo y ya. Esto era como cuando ustedes jugaban Halo, en Play, habían 4 pantallas, 4 cámaras. Eso es el grupo partido de la pantalla en 4. Para que cada jugador tuviera control sobre su espacio. Profundidad está en -1. Normalmente tenemos una cámara por refresco. ¿Cuántas cámaras podemos tener en nuestra escena? Las seleccionamos. Esa profundidad nos va a permitir especificar cuál es la cámara 1, la 2, la 3, la 4, la 5. El menos nos va a representar, digamos, la cámara principal. Obviamente, si yo le cambio ese -1 por el 0, pues tú vas a ver que esa es la principal. De ahí hacia arriba, yo debo colocar las secundarias. Si yo coloco una -1, pues yo voy a entender que la cámara 0 es la segunda cámara. Pues esas cosas las debemos tener en cuenta al momento de trabajar. El render impact, que es la ruta de renderizado, usado por la configuración por defecto. Normalmente cuando ustedes empiezan a jugar, antes de empezar un juego, dicen voy a instalar este juego, pero antes debo preconfigurar, ¿cierto?, la calidad de mi tarjeta de video, para saber hasta dónde le voy a permitir llegar. Que no, que es que la quiero full, bueno, todo óptimo. Pero al momento de jugar se dan cuenta que el juego va dañado, se traba, etc. Entonces vuelve nota y dice, bueno, ahora voy a probar la calidad intermedia. Entonces aquí es donde influye también la configuración. Y esto lo vamos a aprender a hacer desde la codificación. Está activada la occlusion cooling, es decir, que cuando se la aplique nos va a funcionar correctamente. Resoluciones dinámicas, uno puede especificar sobre qué tarjeta, todo esto lo podemos manipular a nivel de código y poderlo personalizar. Tenemos un componente que se llama audio listening. Ese audio listening no es nada más ni nada menos que el micrófono que tiene la cámara. Es decir, por el que nosotros vamos a poder captar los sonidos y poderlos reproducir en nuestros auriculares, en nuestros parlantes, etc. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de esas propiedades que les acabo de mencionar? ¿Quedaron claras? Pues obviamente esto pues, se va a funcionar cuando lo estemos trabajando. Los que habían trabajado en Unity habían explorado este tipo de atributos y propiedades. ¿Las han trabajado? Los direccionales. Bueno, los direccionales es un elemento bastante importante. Básicamente, una luz direccional es nuestro sol del juego. Gracias a él nosotros vamos a tener una iluminación global. Nosotros con esa luz global podemos fácilmente lograr transiciones entre el día y la noche.
podemos manipular tiempos horarios. Si ustedes tienen, por ejemplo, un servicio web que esté consultando la zona horaria donde el jugador está jugando, podemos simular en tiempo real el escenario, si está de noche, si está de día. Entonces, eso se puede hacer a través de una consulta, un API de tiempo o el mismo, inclusive del clima. Es un proyecto que desarrollé para la maestría de juego para enseñar malas prácticas en el cultivo del cacao de oeste. Me ayudaba al juego cuando el jugador estaba dentro de la finca, pues él tomaba, digamos, esas opciones de temperatura ambiental basados en un API que estaba sobre la nube, y de acuerdo a esa información, pues el juego se comportaba en la gente. Si estaba lloviendo, pues se ejecutaban los efectos de lluvia dentro del juego. Y eso pues facilita que sea mucho más interactivo. ¿Okay? Bueno. Vamos a ver acá. ¿Qué tenemos acá? Nosotros podemos activar la herramienta de rotación y yo puedo rotar la luz, y a medida que voy rotando, pues él va a entender que es la transición del sol, básicamente, ¿sí? Entonces, por eso es que podemos simular ese tipo de cosas. ¿Okay? Bien. Ahora bien, tenemos aquí el color. Este color básicamente me va a servir para darle un poco más de tonalidad al juego. Aquí tenemos como un color amarillito que es cálido, ¿cierto? Hay que tener pues bastante cuidado al momento de usar la luz, porque podemos hacer que sea un tono muy fuerte y se vea el escenario muy quemado, entonces se va a ver súper horrible. Tenemos aquí el modo que se va a ejecutar la luz, y aquí es donde tomamos decisiones muy importantes a la hora de trabajar. Decisiones importantes ¿en qué sentido? En que si yo quiero que esa luz sea en tiempo real, en tiempo quemada, le llaman, horneada, en algunas traducciones, o mezclada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero optimizar el juego en cuanto a iluminación, por ejemplo, tengo un megabosque, ¿cierto? Y deseo disminuir esos drop calls y no afectar tanto el rendimiento del juego, yo puedo decirle, no, venga, yo quiero que la luz en ese momento sea quemada. Es decir, se generan sombras en tiempo de diseño. Pues obviamente cuando el personaje pase, pues no va a ser afectado por las sombras, pero hay unas técnicas que podemos usar también en modo de post-processing para que se vea el efecto de las sombras sobre el personaje. Real time, pues cada vez que se haga algún tipo de cambio sobre la luz, rotación o un objeto intervenga dentro del espacio, pues se va a ver las sombras. Intensidad, pues ya vimos que básicamente esa intensidad es qué tan fuerte va a ser la luz al momento de ejecutarse el juego. El multiplicador indirecto, este señor hace referencia específicamente a los rebotes que puede llegar a tener la luz en los objetos y cómo puede influir ese rebote en los otros objetos. ¿Okay? Bueno, acá si yo quiero trabajar con sombras o no quiero trabajar con sombras, eso va a depender del jugador. Si quiero trabajar sombras muy fuertes, pues la sombra no se va a ver muy bien. ¿Okay? Los flare,
pues los flares son esos destellos que podemos colocar hacia los lentes. El cooling max también hace referencia a qué zonas quiero que la luz afecte o a qué zonas no quiero que afecte. Bueno, esos son atributos y propiedades que son propios de esos dos gain objects que venimos trabajando por defecto. Ahora bien, vamos a revisar un poco lo que es los gain objects básicos, cómo manipulamos los gain objects y qué herramientas podemos utilizar para ello. Unity, al igual que cualquier software de modelado 3D, tiene unos objetos primitivos o básicos que le llaman. Esos objetos primitivos o básicos me van a permitir pues prototipar de forma rápida niveles de juego. Básicamente lo que uno hace cuando está en un equipo de desarrollo y necesita uno prototipar un escenario, pues uno coloca cubos y cajas y ya cuando el modelador le entrega a usted los modelos reales, uno lo que hace es reemplazarlos, ¿sí? Y es totalmente válido. ¿Por qué? Porque pues, igual uno tampoco puede esperar hasta que el diseñador se demore 3 días, 4 días en un modelo y uno cruza de brazos sin hacer nada y después sí le están pidiendo el juego, pero venga ya, ok, ¿cómo así que usted hasta ahora? No, pero es que no me, no, pero mano, prototipe. Entonces, para eso normalmente se utilizan los objetos planos. Voy a trabajar por acá con el primero de ellos, que es el plano, que es el más básico de todos, ¿okay? Simplemente podemos incorporar ese objeto dándole clic derecho y por acá 3D, y aquí tenemos esos elementos primitivos, o podemos fácilmente acá en el menú de Gain Object también tenemos los objetos primitivos. Cualquiera de esas dos opciones es totalmente válida. Voy a darle clic derecho acá sobre el panel jerarquía y básicamente voy a irme a objetos 3D y me voy a ir por el plano. En este momento pues tenemos un objeto básico que tiene una composición básica. Cuando nosotros trabajamos en el mundo 3D tenemos que identificar partes que son fundamentales de un modelo. Un modelo está compuesto por vértices, por bordes y por caras. Cada uno de ellos tiene su característica especial. Voy a abrir un momento por acá Blender. Vamos a analizar un momentico este cubo. Al igual que en Blender, Unity pues también maneja este tipo de componentes. Y digamos pues no vamos a poder manipularlos individualmente en Unity, pero sí en un programa de modelado. Los vértices son puntos que me permiten conectar, ¿cierto?, una o más aristas o bordes, ¿sí?, los bordes. Por lo general, yo puedo seleccionar un vértice. Esos punticos que estoy marcando son vértices. Yo puedo mover un vértice, ¿sí?, un solo vértice. Así como puedo mover ese vértice, yo puedo decirle, oiga, necesito mover un borde. Entonces puedo mover un borde, ¿sí?, puedo mover un borde. O puedo mover una cara. La cara, pues, en términos de modelado, es la unión de 4 o más vértices, o la unión entre
4 o más aristas o bordes. Acá puedo identificar la cara. Tengo esta cara, por acá tengo esta otra cara. Lo mismo, yo puedo mover la cara, puedo escalar la cara y puedo pues hacer lo que necesite con ese modelo desde Blender. Esto no lo puedo hacer directamente desde Unity porque pues Unity no es un software fuerte en modelado, a pesar de que Unity ya tiene una herramienta de prototipado, ¿cierto? Entonces esos son los 3 elementos que nosotros debemos tener siempre en cuenta en un modelo, y Unity no es la excepción. Acá tenemos nuestro primer plano. Los objetos 3D, absolutamente todos los objetos pues tienen una composición específica, ¿sí? Donde tenemos un render, ¿cierto? Tenemos un render. Ese render me va a ayudar a especificar, digamos, formas, colores, de qué manera le afecta la luz al objeto y demás. Tenemos los materiales. Él tiene por defecto un material. Unity por defecto le coloca un material a todos los objetos, ¿sí? Por defecto. ¿Nosotros podemos crear materiales? Sí, claro que sí. Para crear un material, pues es muy sencillo, pero debemos acostumbrarnos a tener una estructura dentro del proyecto. Se acostumbra a crear una carpeta llamada materiales. Y dentro de esa carpeta de materiales podemos empezar a incluir los materiales necesarios. ¿Okay? Yo puedo llegar simplemente doble clic derecho, le digo crear, y acá le puedo decir, oiga, necesito crear un material. Voy a colocarle ese material que se llame piso. Así de sencillo. Ahora necesito que mi objeto tome ese material. ¿Cómo hago para que mi objeto tome ese material? Es muy sencillo, simplemente clic sostenido, lo arrastro y ya. Ahí ya tiene el material. ¿Cómo sé que el objeto tiene el material? Pues simplemente acá puedo llegar y cambiarlo. Y ya tengo aquí el material. Ya he aplicado un material, he aplicado un color. ¿Sí? Es algo, digamos, son elementos que son muy básicos dentro del motor que nos pueden ayudar a hacer otra serie de cosas. Pero yo solamente le puedo colocar un color, no. Chicos, por favor. Chicos, si están ahí haciendo otra actividad o algo, hagan silencio para que no nos interrumpan. Es que hace rato están ahí, están jugando, entonces si no les interesa, pues con mucho gusto, ya saben. Pero no nos interrumpan haciendo ruidos, por favor. Entonces, adicional al color, yo también puedo aplicarle una imagen, una textura, lo que yo necesito. Pues obviamente aquí como estamos trabajando con elementos primitivos, pues la cosa no se va a ver como tan bien. Ya cuando uno empiece a trabajar en el modelo desde Blender, ya puede uno hacer un sistema de UVs, de ubicaciones, de posicionamiento con referente a las coordenadas verticales y horizontales, pues ya queda muchísimo mejor el material. Hay páginas que nos ofrecen recursos. Hay una paginita que se llama CG Texture, que le cambiaron el nombre, yo siempre lo busco así, se llama texturas.com. Aquí uno puede encontrar texturas de lo que necesite. Algunas son gratuitas, algunas son pagas. Tenemos límite para nuestras texturas, ¿sí? Podemos tener algunos límites adicionales. Nos dicen, bueno, si usted tiene un plan gratis puede descargar de 15 texturas diarias o 11 texturas, creo que ahora son, ya son 15 texturas. Y ustedes pueden decir, venga, descarguemos, ustedes descarguen 15, yo 15, yo 15, y al final pues tienen una librería de texturas. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, concreto, ¿no? ¿Qué hay por acá? Digamos que tengo esta textura, pisos, y no sé, qué sé yo,
Yo les aconsejo siempre que busquen texturas que sean singlets. Significa sin costuras. Normalmente, cuando uno trabaja con texturas y esas texturas son muy pequeñas, por lo general el motor siempre las duplica. Entonces, si las texturas tienen costura, se va a ver el pegue. ¿Okay? Vamos a darle acá. Lo que pasa es que uno puede hacer algo que se llama el normal map, unos mapas normales, y el mapa normal me ayuda a darle ese relieve que usted dice, pero eso hay que aplicárselo en el modelo 3D o en el programa 3D. Incluso Photoshop y Nvidia tienen un software adicional donde usted puede coger esa textura y aplicarla. Lo que pasa es que el tema del normal, si usted no lo aplica bien, queda horrible. Ahora, si quiere, le aplicamos un normal que Unity genera automáticamente, pero no queda tan bien. Pero para que ustedes vean eso, vamos a mirar si por aquí hay algo. Hay texturas que cuando son pagos, cuando uno ya tiene el pago, le entregan el normal, ¿sí? Después no se tiene que poner, no sé, todo ese tipo de cosas. Vamos a mirar. Aquí hay algo que se llama materiales PBRs. Esos materiales PBRs tienen las normales. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que si me deja hacer algo. Ay, ¿cómo así? Bueno, estas son de sustancias. No, vamos a buscar otra. A ver. A ver. Es que hay unos materiales. Fotos regulares. Esferas. No, pero estas son esferas. Esto todavía no. Bueno, no sé dónde están. Pero sé que aquí hay unas opciones que me dan las normales. Vamos a dejar con la que tenemos y le muestro cómo es y después buscamos la normal. Entonces mira, aquí tengo la imagen en JPG. Unity no soporta PNG, JPG, PSD y TIFF. Son formatos de imagen. Unity tiene algo que se llama la pérdida de píxel. La pérdida de píxel ocurre cuando nosotros incorporamos la imagen al motor, porque realmente cuando uno hace el proceso de vinculación de la imagen al motor, nosotros no estamos llevándonos, o bueno, Unity no está tomando la imagen original, él hace una copia de la imagen. Entonces en esa copia hay algo que se llama pérdida de píxel, y la imagen puede perder calidad en formato JPG. Es el formato que más pérdida de píxel tiene. El que menos pérdida de píxel tiene y es el más usado es el PNG. Ya obviamente si queremos usar PSD lo podemos usar, o .tif lo podemos usar. Eso sí que tiene menos pérdida de píxel, pero ¿qué es lo que pasa? El tamaño de un PSD o el tamaño de un .tif puede ser el doble o el triple de un PNG. Y ahí es donde uno dice, bueno, calidad o capacidad. Realmente el PNG es muy óptimo, la pérdida de píxeles es muy poca. Aquí de manera rápida voy a colocar el JPG dentro de mis elementos. Entonces, tenemos la estructurita y yo le coloco acá texturas. Perfecto. Vengo acá para mi explorador y simplemente le doy clic sostenido, arrastro la imagen y la pongo en la carpetita que quiero y la suelto. Y él automáticamente hace la importación y aquí tengo ya la imagen.
yo puedo darle un control D, duplico la imagen. Entonces le voy a decir a Unity, oiga, ármeme la normal, a ver cómo se ve. Entonces por acá, en el tipo de textura, hay una opción que dice normal. Le doy acá y le voy a dar a aplicar. Y fíjense que se vuelve azulosa. Lo que pasa es que la normal toma bordes en escalas de grises y blancos, entonces hay profundidades y no profundidades. Y Unity como que no combina muy bien. Vamos a aplicar a ver cómo nos queda. Simplemente voy a buscar el material y por acá, ¿dónde está? Aquí, material. Tenemos una propiedad que dice albedo. Albedo es la propiedad que me permite asignar la imagen. Entonces simplemente voy a decirle, venga, póngala. Pues obviamente tiene este color rojo, pues lo que voy a hacer es retornarla en color blanco. Entonces aquí ya tengo la imagen, ¿sí? Ahí está, miren, tienen ahí una característica de reflejo del material. Incluso yo puedo hacer que esa superficie sea totalmente brillante, como si estuviera encerada, y eso es interesante. Ahora, lo que me decía el compañero, profundidad. Entonces voy a tener por acá hay una opción para el normal matte. Yo se la puedo aplicar, vamos a ver cómo se ve. Se ve que no es como tan bueno el aplique, fíjese que se alcanza a notar aquí un pequeño efecto de profundidad, pero la textura se daña totalmente. ¿Por qué? Porque es que este proceso, lo más adecuado es hacerlo desde el mismo software 3D, y ahí así se puede hacer, o utilizar un Photoshop y ir pintando la zona que yo deseo que tenga profundidad. Hay veces que sí quedan bien, pero en una gran mayoría, créanme que no. ¿Y para modelar desde el software 3D se llegan a hacer la figura o también se puede exportar como una textura? Hay que hacer la figura, se monta la V, se monta la textura y se hace el normal desde allá y se exporta. Entonces ya para eso tocaría exportar ya. Ajá, correcto. Y lo otro que nos afecta acá, y lo otro que nos puede afectar acá es que lo otro que nos puede afectar es que como el plano no tiene una V bien marcada, también puede estar afectando el posicionamiento, ¿sí? O sea, ahí todo nos influye. Voy a buscar los objetos porque hay varios que nos permiten trabajar. Tiles, vamos a mirar. Bueno, es que hay unos que tienen normal y otros que no. Ahí tendríamos que empezar a buscarlos. Rows. Sí. A ver, normals. A ver si por aquí encontramos. Mire, por ejemplo esto. Fíjese que este tiene una normal. No sé qué vaya a salir allá, pero vamos a llevarnos esto. Así tal como está. Para alcanzar a ver si... Y fíjense que no he modelado, me traigo la textura como tal, ¿sí? Entonces acá, y fíjense que esta está en qué formato, PNG, ¿cierto? Pues, a ver, antes de mostrarnos acá, y la traigo por acá. Al Unity de todas maneras le tengo que decir cuál es la textura que es normal, ¿sí? Digamos, eso sí o sí hay que hacerlo normal, y le voy a decir aplicar. Voy a colocar esto acá, voy a pasar esto acá
¿sí? Ahí está esto. Y acá ahora sí le pongo la normal. La cosa cambia. Ya se ve mejor la textura, se le ve la profundidad que usted quería verle, ¿sí? Mire, parece que estuviera modelado las ranuras del piso, ¿sí? Obviamente yo puedo cambiarle el nivel de profundidad acá y él va a modificarse. Incluso por acá en el material yo también puedo modificar aquí este valor y él va a cambiar el comportamiento. Entonces esas son las normales. Después buscamos otros materiales y vamos a ver materiales y materiales. ¿Eso quedaría solamente visual o mecánicamente? No, visual. Es un engaño. Pero uno podría hacer dentro del engaño una zona de colisión y hacer que cuando el personaje entre esa zona de colisión la cámara se mueva. Todo eso lo podemos hacer. Chicos, listo. Nos vemos en la próxima clase.